Los números tienen propiedades sorprendentes, incluso algunas propiedades trascienden el mundo de la curiosidad al mundo de las aplicaciones tecnológicas. Entre todas las aplicaciones tecnológicas de los números, difícilmente podemos imaginar la relación entre un tipo particular de números y la seguridad de nuestra información. Por supuesto que en este caso nos referimos a los números primos. Sin embargo, si los números primos son especiales, ¿existen números primos más especiales que otros? ¿Por qué utilizarlos en la seguridad informática? ¿Cómo cambiará la forma en que nos comunicamos? Aquí te lo contamos. Matemáticamente, los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y por la unidad. En otras palabras, un número es primo si y solo si este número solo puede dividirse entre sí mismo y entre el número 1 sin dejar algún residuo. Si encuentras algún resultado distinto en la división, quizás deberías intentar de nuevo. Si las divisiones quizá te resultan un poco complicadas, recuerda que dividir es restar de forma repetida, como dividir 8 entre 2. Restando el 2 del 8 tantas veces como sea posible, el número de restas será el resultado. Aunque en algunos casos no enteros, deberá tomarse en cuenta también el residuo. Si lo anterior no es suficiente, también es necesario que recuerdes que la resta es la operación opuesta a la suma. Sin embargo, después de analizarlo con calma, se puede notar la incapacidad de formar a los números primos en base de sumas repetidas, porque precisamente la imposibilidad de dividirlos por cualquier número salvo el 1 y sí mismos es lo que los define. Pensando en lo anterior como una receta, podemos comprobar que las propiedades de los números 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17 los hace primos, mas no parientes. ¿Pero acaso todos los números primos son igual de interesantes? Resulta que existe una propiedad interesante de los números primos. ¿Qué pensarías si te dijera que cualquier número exceptuando el 0, ojo ahí, exceptuando el 0, puede ser construido de forma única, a base de sumar un número entero de veces un número finito de números primos que preceden al número a construir? Como seguramente lo anterior no queda del todo entendible, a manera de ejemplo, el número 1200 se puede construir con los números 2, 3 y 5. Multiplicar 4 veces 2 por 1 vez 3 y por 2 veces el 5 da 1200, y es la única descomposición en números primos posible. Como cualquier número puede expresarse en términos de números primos, perder el tiempo en dar una lista extensa no sería tan interesante como el hecho en sí de que esta propiedad se ha demostrado y se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Piénsalo detenidamente. Lo anterior significa que los números primos representan a los bloques constructores de cualquier otro número. Clasificando los números en compuestos y en elementales, justo como las partículas se clasifican en elementales y compuestas, aunque si de por sí es complicado el tema, evitaremos explicar teoría de números con física de partículas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad de la información? En criptografía existen varias formas de asegurar la información, donde los métodos de codificación se conocen como algoritmos criptográficos. Aunque los algoritmos son variados, podemos imaginar el proceso de comunicación de la siguiente forma. Primero se crea un par de palabras para definir un mensaje, como podría ser hola mundo, donde todo mundo podría saber que la primera palabra es hola, pero nadie en el mundo debería saber que la segunda palabra es mundo, y por lo tanto esta palabra se va a encriptar. La primera palabra sirve como contraseña para poder guardar tu información y la segunda para que el destinatario pueda abrirla. En la práctica, la palabra para cerrar o encriptar se conoce como clave pública, que es con la que se puede guardar el mensaje, y la segunda palabra se conoce como clave privada y se puede usar para abrir o desencriptar el mensaje. A este tipo de sistema de comunicación se le conoce como criptografía de clave pública y privada, donde en realidad consiste en enviar mensajes representados mediante números, y el funcionamiento se basa en la multiplicación de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto. ¿Pero por qué es que se decide que esta forma de asegurar la información es muy segura? En la práctica pareciera que es muy sencillo encontrar cuáles son las claves o encontrar los números primos que conforman estas claves, porque bastaría con descomponer un número en sus factores primos, como el teorema fundamental de la aritmética establece. Sin embargo, cuando se trabaja con números primos de cientos de dígitos, al multiplicarlos se obtendrá un número de una magnitud tal que descomponerlo a fuerza bruta supondría una tarea titánica, y es por eso que de esa dimensión titánica es nuestra seguridad informática. Simplemente las computadoras clásicas no serían capaces de vencer a los números primos, y aunque la computación cuántica sea una realidad cada vez más próxima, los algoritmos criptográficos cuánticos también se encuentran en desarrollo. Las mismas matemáticas están completas en este aspecto, porque de existir patrones que expliquen cómo los números primos están distribuidos, aún son desconocidos al carecer de fórmulas que respondan cuál será el próximo número primo por conocer. Esto es lo que hace que cada vez que se encuentre un nuevo número primo sea un motivo de gran celebración. La seguridad actual de la información, las comunicaciones y el comercio por internet dependen de los números primos, lo que les otorga una enorme importancia.
Estudiarlos para encontrar sus patrones y distribución nos permitirán utilizar nuevos números primos cada vez más grandes y en consecuencia tener sistemas cada vez más seguros. Los grandes retos de las tecnologías y de las matemáticas del futuro están íntimamente relacionados con el estudio de los números primos y públicamente reconocemos su importancia. Sin embargo, la pregunta es, ¿guardarás el secreto de que algo aparentemente tan sencillo como los números primos implique algo tan importante como la seguridad de Internet? Confiamos en que no lo hagas.